Gracias, señor presidente. Colegas, buenos días con todas y todos. El compromiso del Ecuador con los derechos humanos es auténtico. Los indicadores económicos y sociales hablan claramente de nuestros avances en los derechos económicos, sociales y culturales. Nuestro compromiso con los derechos humanos también lo demuestra la estabilidad social y política que alcanzó el Ecuador a partir del año 2007. Retornó la confianza en el sistema político y en el Estado. Aquí también los indicadores hablan por sí solos, en el compromiso y confianza en el sistema tributario, en la participación electoral, en la estabilidad democrática. Esto es una muestra clara de los avances significativos en nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Lo paradójico es que quienes critican a nuestro gobierno, dentro y fuera del Ecuador, son los responsables de la mayor crisis económica y social de nuestra historia. Lo que es peor, son los responsables de que se acabara la esperanza y la capacidad de soñar de nuestro pueblo en un momento determinado. Muchos de esos que difaman al Ecuador están fuera del país huyendo de la justicia y en algunos casos solapados por determinados gobiernos, o se han autoasilado por la vergüenza moral que tienen ante el pueblo ecuatoriano. Los medios de comunicación son sus principales receptores. Esos que hablan en nuestra contra, que son los mismos dueños de medios de comunicación, nunca emprendieron semejantes campañas en contra de esos gobiernos corruptos, ineficientes y traidores a los intereses del pueblo ecuatoriano. Algunos de esos medios nacionales de comunicación constituyen la oposición política formal en el juego político nacional. Desde el año 2007, en 8 elecciones consecutivas, no han podido ganar una sola elección estos grupos políticos, porque el pueblo sabe que mienten y que son lo peor que les pudo suceder en su historia. Son, sin embargo, el principal apoyo, o a quienes principalmente apoyan los grandes medios de comunicación en nuestro país. Esta historia que les he resumido del Ecuador es parecida en muchos lugares de Latinoamérica. Tenemos una realidad social y política distinta al momento de cuando nació la OEA, cuando suscribimos la Convención Americana de Derechos Humanos y cuando creamos, escuchemos bien, cuando creamos los estados, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y creamos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Estimados cancilleres y jefes de delegación, señor presidente, Ecuador ha estado comprometido en forma auténtica para impulsar unas reformas relevantes de este órgano que no debe concebirse como ajeno a la realidad política y social de nuestra región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creado por los estados y se debe a los estados. Los estados que conformamos la OEA no hemos definido nunca que la CIDH, hablo de la Comisión, y su Secretaría Ejecutiva sean organismos autónomos e independientes. Su autonomía radica exclusivamente en la obligación de que sus comisionados sean autónomos e independientes al momento de cumplir con sus funciones, pero no son autónomos e independientes para decidir cuáles son sus funciones, porque esas están establecidas claramente en la Convención y en el Estatuto. Pero las instituciones deben entonces someterse a los convenios y estatutos y políticas de la organización. Por tanto, manifestamos nuestra absoluta discrepancia con los criterios que se señalan, en el sentido de que la Comisión es un organismo autónomo e independiente. La pregunta que habría que preguntarse es, que habría que hacerse es, ¿autónomo e independiente de quién? ¿De quién? Porque se dice incluso, hemos visto en los medios en los últimos días, en casi todos nuestros países, porque hay una campaña frenética de los medios de comunicación tratando de ordenarnos los que tenemos que hacer acá y presionarnos para que hagamos lo que ellos quieren, diciendo que cómo es posible que se atente contra la independencia y autonomía
de la comisión al querer nuestros estados financiar el sistema. Ellos lo consideran que es una contradicción. No debemos de financiar, porque si financiamos nosotros el sistema, los estados parte, y hablo de los estados parte, de los que creemos en el sistema, porque lo ratificamos, lo firmamos y lo ratificamos. Cuando nosotros nos planteamos eso, dicen los medios, no, con eso van a controlar al sistema. Entonces, no lo financien ustedes. La pregunta que uno se hace, entonces, el otro que la financia no lo va a controlar. Ah, no, es que ellos son ángeles de la guarda. Entonces, si son otros estados que no son los nuestros, si no es el Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Argentina, Venezuela, los que financiamos el sistema, entonces sí, los otros son impolutos y no van a tener ninguna presión sobre el sistema. Entonces nosotros debemos de crear el sistema y otros lo deben financiar. Ese es el concepto de autonomía e independencia que se está planteando como un argumento totalmente inconsecuente y absurdo. Nosotros no tener confianza en nosotros mismos. Nosotros podemos establecer, por supuesto, y estamos totalmente de acuerdo, en que la comisión y las relatorías, mientras desarrollan su trabajo, tienen que tener independencia para hacer lo que les corresponde hacer. Y nadie debe, ningún estado debe decirle, señor, usted no puede hacer esto, en lo que significa, en lo que tiene que ver con sus funciones. Pero lo que no puede un organismo es arrogarse funciones que no le corresponden. Finalmente, si decimos que quien financia establece condicionamientos, como lo dicen los medios, que son nuestros principales opositores a esta reunión. En esta reunión los principales opositores a la misma o a que resolvamos algo importante son los medios de comunicación y quienes los financian, quienes son los dueños de ellos. Entonces, claro, está claro que aceptamos que el control, que la definición de sus políticas no está en nuestras manos, sino que está en manos de otros. Es un argumento simplemente ridículo y nosotros no podemos aceptar que esto es lo que ha estado pasando con nuestro organismo, con nuestro sistema, que sean otros países, no nosotros, los que financiamos el sistema. Este proceso de reformas que junto a ustedes hemos impulsado ha demostrado nuestra militancia con los derechos humanos. El debate y la reflexión del Consejo Permanente de muchos de nuestros presidentes desde distintos espacios, nuestros debates como cancilleres en reuniones públicas y privadas, toda esta reflexión intergubernamental y por tanto dotada de amplia legitimidad democrática, ha generado un primer gran resultado positivo de este proceso y quizá el más importante de todos. Ha demostrado que el sistema interamericano de derechos humanos está en crisis. El sistema interamericano está en crisis porque no es universal, porque existen países que por impedimentos legales nacionales y en algunos casos por su propia voluntad política no desean pertenecer al sistema, y todos sabemos que algunos nunca pertenecerán al sistema. Está en crisis porque hay una distorsión y discriminación grosera de algunos derechos humanos con respecto a otros. Está en crisis porque nosotros no la financiamos, no financiamos el sistema. Está en crisis porque ante nuestro descuido la CIDH se arroga funciones, como lo hemos dicho hace un momento, porque no hay una conducción y una orientación en el proceso de observancia y protección de los derechos humanos, y porque ese vacío hemos permitido durante los últimos años que lo llenen los que financian finalmente el sistema. Ese descuido, esta despreocupación que hemos tenido como estados ha dado lugar a que otros finalmente que lo financien establezcan las orientaciones, las prioridades que el sistema ha definido en la práctica sin una decisión política de parte de nosotros. Varios elementos, a nuestro juicio, comprometen la viabilidad, legitimidad y eficiencia del sistema en su conjunto y por tanto su propia existencia futura. No olvidemos que dos países se han retirado del sistema, Trinidad y Tobago y Venezuela, y hay algunos que ven también esas posibilidades en el futuro. ¿Cuáles son esos elementos? La falta de universalidad del sistema,
la financiación y trato asimétrico y discriminatorio de los derechos expresados en las relatorías de la CIDH, la falta de un trabajo para el que fue constituido la comisión, que es la promoción de los derechos humanos. Nada sobre eso se hace, digamos casi nada. Otro elemento, la falta de claridad en la aplicación de las medidas cautelares y el hecho de que una institución se haya arrogado funciones que no establecen los tratados, los convenios y particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos ni el Estatuto. La localización de la sede de la Comisión en un país que no ha ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto es un sinsentido tan grande como imaginarse que la sede de la OTAN esté en Quito. Ecuador no ha suscrito ni lo han invitado, por supuesto, ni tampoco estará en la OTAN jamás. Pero no puede, si no cree en la OTAN, si no quiere estar en la OTAN, si no ha suscrito o no ha ratificado ese tratado, no puede pretender ser la sede del organismo. Sin embargo, durante decenios hemos aceptado esta realidad que tenemos que enfrentar. No puede ser que la sede de un organismo esté en un país que no ha ratificado durante 40 años algo que suscribió. Por lo tanto, se entiende que no está de acuerdo con la convención, porque si estuviera de acuerdo como Estado, lo habría ratificado. Y el tiempo es bastante suficiente, o sea, no son 2 años, 3 meses, 15 días, 1 año, 5 años, 40 años, más de 40 años. Por tanto, si eso debe de quedar claro. Pero además de eso, hay razones ya como países individualmente concebidos que nos preocupan respecto al tema de la sede. En primer lugar, este elemental sentido común, este argumento de elemental sentido común o de principios. Pero hay otro además que nosotros hemos tenido que sufrir como gobierno ecuatoriano. Cuando yo asumí la Cancillería del Ecuador, me informaron que la comisión, una misión oficial del Ecuador que tenía que asistir a la sede de la CIDH, que está acá, para tratar un tema de unas denuncias internacionales, no viene al caso cuál sea, pero tenía que venir una misión oficial del Ecuador. Me enteré que no le habían dado la visa para entrar a los Estados Unidos. Faltaban todavía unas 2 semanas para la sesión. Llamé a la embajadora norteamericana en nuestro país y le dije, señora, por favor, las personas no van a pasear a Estados Unidos. Ustedes pueden negarle la visa a un turista, pero estas personas van a la sede de un organismo y según la Convención de Tratados que todos hemos suscrito y que todos tenemos que respetar, es indispensable que el país que sede tenga que atender y facilitar la participación de los países en ese organismo. Pues la respuesta que tuvimos, muy cordial, de la señora embajadora es que no se había negado la visa, sino que la estaban estudiando. Yo le dije que ya faltaban 2 semanas para que esa misión tuviera que llegar, la audiencia pasaba. Y nos dijo que sí, que eso lo estaban estudiando, que ella no tiene que ver con esos temas. Esos temas se tratan en otro espacio, en el gobierno norteamericano, y que en algún rato habrá la visa. Por supuesto, la visa llegó 3 semanas después de la audiencia. Entonces esto también nos preocupa, el hecho de que haya, y además, pero a otras personas sí les dieron la visa, y a los otros países que asistían a esa discusión sí le dieron la visa. A los nuestros no le dieron la visa, seguramente por razones políticas. Esto también nos preocupa grandemente y por eso nosotros queremos dejar absolutamente clara la posición del gobierno del Ecuador, y entiendo que de muchos otros gobiernos. Hemos tenido una reunión de Estados parte en Guayaquil el 11 de febrero pasado y hubo una coincidencia muy amplia entre 17 o 18 estados que estuvimos ahí representados en el sentido de que la sede debe estar en un estado parte. Es una cuestión de elemental sentido común.